Hace tiempo que quiero hacer unos vídeos acerca de la esclerosis múltiple. La razón es tan sencilla como que es una enfermedad que padezco. Así que le tengo cariño y voy a hablar de ella. Es una enfermedad que en España, que es donde yo vivo, la podríamos situar en un caso por cada 830 habitantes, aunque su prevalencia varía mucho dependiendo de la geografía. Por ejemplo, en Argentina afecta a una de cada 2.600 personas. Países como Estados Unidos o Canadá se llevan la palma con un caso por cada 350 y 400 habitantes respectivamente. Son números alarmantes. Además, habría que sumar que todo indica que la prevalencia no solo va en aumento, sino que también se diagnostica a personas cada vez más jóvenes. En cambio, en otros países, curiosamente, podemos ver cifras extremadamente distintas. En Etiopía, por ejemplo, la prevalencia de la esclerosis múltiple es de un caso entre 10 millones de habitantes. Una diferencia abismal y, en mi opinión, el estilo de vida y el ambiente tienen mucho que ver con estos números. Voy a tratar de explicar qué es esta enfermedad, al menos que sepamos un poco de qué va, para aquel que pueda estar interesado en ella. Y vuelvo a hacer el aviso de siempre, yo no soy médico, yo solo soy un paciente que trata de salir de una enfermedad que la medicina actual considera incurable, pero de la que estoy convencido que se puede salir. Me considero un paciente empoderado y comparto lo que voy encontrando en mi camino para aquellos que estén en una situación similar. Pero ninguno de mis vídeos van a sustituir jamás la consulta a un profesional de salud. Dicho esto, vamos a empezar. A muy grandes rasgos, podríamos decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que se ven afectadas nuestras neuronas. Una parte de las neuronas es atacada y como consecuencia dañada, lo que impide que la señal pueda viajar correctamente a través de ellas. La señal viaja más lentamente, incluso puede llegar a interrumpirse totalmente si la neurona está muy afectada. Cuando decimos que una enfermedad es autoinmune, significa que nuestras propias defensas, las células de nuestro sistema inmunitario, nos atacan a nosotros, algo que no debería pasar. Deberían atacar a agentes externos, virus o bacterias, por ejemplo, defendernos de ellos, pero por algún motivo nos están atacando a nosotros. En el caso que nos interesa, atacan a una parte del sistema nervioso central. Las neuronas son una parte fundamental de los mecanismos de comunicación en nuestro organismo. Si tenemos las neuronas dañadas, la comunicación a través de ellas no puede funcionar correctamente. Es como si fallara un cable, el de unos auriculares, por ejemplo. Como la comunicación no va bien, se oye mal. Pues más o menos es lo mismo. Es típico observar problemas en el sistema motriz, porque a la señal que viaja desde el sistema nervioso central, por ejemplo hasta la pierna, le cuesta llegar. Y como le cuesta llegar, la pierna la movemos mal. Pero nuestro sistema nervioso central gestiona muchas más cosas que el caminar. Moverse mal es solo una parte visible de un gran abanico de problemas. Muchos de ellos no son visibles a simple vista. Habiendo hecho esta pequeña presentación, vayamos al sistema nervioso central y veámoslo con un poco más de detalle y dentro del contexto de la esclerosis múltiple. Podríamos decir que el sistema nervioso central se compone de dos partes, el cerebro y la médula espinal. El cerebro es eso que tenemos en la cabeza. La médula espinal, por su parte, baja a través de la columna vertebral para comunicar el cerebro con el resto del organismo. Como pacientes de esclerosis múltiple, tenemos afectada alguna de estas dos partes. En mi caso tengo afectadas las neuronas del cerebro, pero otros pacientes tienen el problema en la médula espinal. También puede darse el caso de que ambas partes estén afectadas. Hemos dicho que el sistema inmunitario ataca las neuronas, pero esto no es del todo correcto. Es una manera de simplificar la explicación. De hecho, el sistema inmunitario no ataca las neuronas. Lo que ataca y lo que se daña en primer lugar es la mielina. Las neuronas son unas células a través de las cuales viaja información y la mielina, entre otras cosas, ayuda a que esta información viaje más deprisa. Una neurona típica sería esto. Esta podría ser su anatomía. La parte que nos interesa a nosotros es el axón. El axón es la parte más alargada. Pero por muy rápidas que sean las neuronas, algunas de ellas tienen que ser especialmente rápidas. Y para que puedan ser especialmente rápidas, están recubiertas por las vainas de mielina. Las vainas de mielina son unos envoltorios que rodean el axón de la neurona. Se enrollan literalmente alrededor del axón. Es habitual que veamos una imagen como esta, donde se observa una neurona con sus vainas de mielina a lo largo del axón. Si te fijas, entre vaina y vaina existe un pequeño hueco.
Este pequeño espacio es crucial y recibe el nombre de nódulo de Ranvier. Es importantísimo el nódulo de Ranvier, ya que es un espacio muy pequeño a través del cual la señal que viaja por la neurona salta hacia el siguiente. Y salta hacia el siguiente gracias a que la vaina de mielina es aislante y a través de ella no puede pasar. La señal no tiene otra opción que saltar y este salto es muy rápido. No viaja, por tanto, dentro de la neurona como podríamos pensar en un primer momento, sino que lo hace dando saltos en el exterior, desde un nódulo de Ranvier hacia el siguiente. Por eso las neuronas con mielina son más rápidas. Además de otras cosas, esta es una de las razones por las cuales estas vainas de mielina son tan importantes, porque aceleran la comunicación. Así, la señal viaja por la neurona saltando de un nódulo de Ranvier hacia el siguiente a gran velocidad. Entonces, si nuestro sistema inmunitario daña estas vainas de mielina, se pierde este pequeño hueco, la señal ya no puede saltar y como consecuencia viaja más despacio. Y el que la señal viaja más despacio es uno de los problemas que ocurren en la esclerosis múltiple. Realmente estas vainas de mielina en el sistema nervioso central serían una parte de otras células, en concreto de unas llamadas oligodendrocitos. Hoy sabemos que estos oligodendrocitos, además de aportar la vaina de mielina, otra de sus funciones es dotar de nutrientes a la neurona. Si dañamos las vainas de mielina, no solo perjudicamos la velocidad de la señal que se transmite, sino que a la larga desnutrimos a nuestra neurona y ésta puede debilitarse o incluso morir. Pero una vez que se ha producido este ataque por parte de nuestro sistema inmunitario y como consecuencia de que falla la comunicación neural, se desencadenan nuevos problemas. Por ejemplo, si nos cuesta mover un brazo, lo movemos menos, usamos más el otro. Al no moverlo, no usamos los músculos y perdemos por tanto masa muscular. Al perder masa muscular, perdemos fuerza y entonces lo usamos todavía menos. Así, entramos en una rueda peligrosa que el paciente debe evitar a toda costa. También es habitual desarrollar espasticidad, que es cuando los músculos se contraen sin que nosotros lo deseemos, y muchas cosas más. La realidad es que si falla algo del sistema nervioso central, puede fallar cualquier cosa, pero esa cosa que falla, como tiene una función y deja de funcionar, acaba repercutiendo en otra cosa más. Un problema que lleva al siguiente. Es típica también, por ejemplo, la niebla mental. Nadie sabe ni puede ver lo que piensa. Son síntomas muy difíciles de ver. Incluso hoy en día, en muchos tribunales médicos les cuesta entender la enfermedad y viendo que el paciente puede moverse correctamente, se creen que está bien cuando el paciente puede estar muy afectado. Lo veo en muchos compañeros de enfermedad, gente que tiene un problema muy serio, que no puede hacer vida normal y el tribunal es incapaz de verlo. También es habitual el cansancio y el agotamiento. No hablo de estar cansado un día porque hemos trabajado mucho. Hablo de fatiga crónica, no poder moverse de lo que pesan los brazos y las piernas. Arrastrar literalmente los pies por no tener fuerzas para levantarlos. Además, muchas veces ocurre que la fatiga viene por la tarde o cuando hace calor en verano. Y como los tribunales trabajan por la mañana, nos ven estupendos, aunque no podamos casi ni movernos unas pocas horas más tarde. La esclerosis múltiple es un problema de salud muy castigado y muy poco comprendido, incluso por muchos profesionales que no están directamente vinculados a ella. Por otro lado, tiene síntomas tan diversos que se podría decir que cada paciente sufre su propia esclerosis múltiple. Con razón se ha ganado el sobrenombre de enfermedad de las 1000 caras. Pero, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué hace que se desarrolle? Tenemos que entender en primer lugar que existe mucha incertidumbre. En ciencia las cosas se tienen que demostrar y hacer eso en humanos muchas veces es complicado, especialmente cuando se trata de estudiar el sistema nervioso central. No podemos abrir la cabeza de un paciente y mirar dentro, no es tan sencillo. Así que se trabaja con animales que se comportan de una forma similar a nosotros, especialmente con los pobres ratones que son sacrificados en nombre de la ciencia. Por tanto, se trabaja con hipótesis, pero aunque sean hipótesis muy bien sustentadas, no dejan de serlo. Se sabe, por ejemplo, que una infección en el pasado podría haber activado a nuestro sistema inmunitario y que esta activación haría que las células del sistema inmune ataquen a la proteína base de la mielina cuando se crucen con ella. Y la atacan debido a que esta proteína base podría tener alguna similitud con el virus que en su día nos infectó.
Debido a esta similitud, nuestras defensas se confundirían, creyéndose que atacan al virus. Se trataría de la hipótesis del mimetismo molecular. Un virus que se acostumbra a poner como ejemplo en esclerosis múltiple es Epstein-Barr, porque se ha visto in vitro que células activadas con este virus atacan a la mielina. Pero otra vez no es en humanos, sino que se ha observado in vitro, en un laboratorio. Pero, ¿sabes una cosa? Aproximadamente el 95% de la población adulta ha estado infectada por este virus, pero no tiene esclerosis múltiple el 95% de la población. Así que han de existir más factores que sean necesarios para desarrollar una esclerosis múltiple. Hay una cosa de las células del sistema inmunitario que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA. Para explicarlo de forma sencilla y sin entrar en detalles técnicos, viene a ser como un brazo que sale de la membrana de nuestras células y sirve para enseñarle algo a otras células. Dependiendo de cómo tengas el brazo, enseñarás aquello que quieres enseñar de una manera o de otra, y quien esté observando aquella otra célula interpretará una cosa o interpretará otra, dependiendo de cómo lo estés enseñando. ¿Y a qué viene esto? Que el brazo de los que tenemos esclerosis múltiple es ligeramente diferente al de las personas que no tienen esta enfermedad. Eso que sale de la célula, de la membrana celular, el HLA, es diferente. Y como es diferente, estamos enseñando esa molécula, ese antígeno, de otra manera. Y al enseñarlo de otra manera, la célula que está observando, que es la que está aprendiendo lo que tiene que atacar, lo que está viendo es una molécula distinta, aunque en realidad sea la misma molécula. Con la mala suerte de que esta diferencia, este otro ángulo con el que está observando, hace que esa molécula que se le está diciendo que debe atacar se parezca a una parte de la proteína base de la mielina. Pues el HLA, eso que tienen las células de nuestro sistema inmunitario, es el brazo y dependiendo de cómo lo tengas, enseñarás la molécula de una manera o lo enseñarás de otra. Y el HLA de clase 2 presentaría la molécula de una manera que podría hacer confundir a nuestras células para que ataquen a nuestra mielina. Así que el HLA de clase 2 se vincula con la esclerosis múltiple. Para fabricar HLA necesitamos expresar unos genes y dependiendo de tu genética lo fabricarás de una clase o de otra. Y este es, hasta donde yo sé, el principal factor genético necesario para desarrollar esclerosis múltiple. En ningún momento significa que sea una enfermedad genética y tampoco que sea hereditaria. Es simplemente un factor más, pero aún así no es suficiente. Hay muchas personas que han estado infectadas por el virus Epstein-Barr y también tienen HLA de clase 2, pero aún así no tienen esclerosis múltiple. Hace falta algo más para que se desarrolle la enfermedad. El que tengamos HLA de clase 2 y nos haya infectado un virus determinado cuando éramos pequeños no es garantía de padecer esta enfermedad. Entonces, ¿qué más es necesario? Aquí es donde ya entran en juego los factores ambientales. Por factores ambientales se entiende todo aquello que nos rodea y que podríamos vincular con nuestro estilo de vida, con la forma en que vivimos, nuestro ambiente. Si fumamos, si bebemos, si nos da el sol, si nuestra actividad física es la adecuada, si somos sedentarios, si somos regulares para dormir, nuestra dieta y todas esas cosas. Hay algo en la manera en que vivimos, en nuestro ambiente, que favorece que se desarrolle la enfermedad. Es muy complicado saber exactamente qué aspectos de nuestro estilo de vida son los responsables. En mi opinión, muy probablemente, se trata de un poquito de cada cosa. Cosas que en las sociedades modernas hacemos de otra manera a como lo hacían nuestros antepasados. Y estas cosas hacen que nuestro cuerpo se comporte de una manera diferente también. Cosas que consideramos normales en nuestra sociedad. Salir a tomar unas copas con amigos después de cenar, en lugar de irnos a dormir temprano, ver la televisión por las tardes, en lugar de salir a pasear y que nos dé el sol. Utilizar el despertador para no llegar tarde a trabajar. Estar 8 horas sentados en un escritorio de oficina todos los días. Estresarnos porque no llegamos a final de mes. Ponernos cremas en la piel y todas esas cosas que hacemos en las sociedades occidentales modernas y consideramos normales. ¿Quién sabe? Cualquier cosa del día a día. En mi opinión, se trata de un desajuste evolutivo que abre las puertas a la enfermedad. Nos infectó el virus, tenemos la genética adecuada y vivimos según los dogmas establecidos por las sociedades occidentales modernas. Un individuo moderno es fácil que tenga el azúcar alto, los niveles de vitamina D
por los suelos, un intestino permeable que esté estresado y muchas cosas más. Si combinamos unas cuantas de estas cosas de la manera adecuada, entonces aumentan considerablemente los números de padecer la enfermedad. ¿Pero cómo empieza? Fuimos infectados de pequeños, tenemos la genética apropiada y nuestro estilo de vida no es el más saludable. Entonces, ¿cómo empieza la esclerosis múltiple? Aquí existen dos hipótesis. Por un lado, la que defiende la postura de que se inicia dentro del sistema nervioso central. Según esta hipótesis, se produciría un problema dentro del sistema nervioso central, a raíz del cual se reclutarían células del sistema inmunitario y estas células, al encontrarse con la mielina, la atacarían. Es la llamada inside-outside, es decir, la que va desde dentro hacia afuera. Por otro lado, está la hipótesis que defiende que se produce un problema fuera del sistema nervioso central y este problema acabaría afectando a las neuronas. Podría ser, por ejemplo, un proceso inflamatorio o autoinmune que perjudique la barrera hematoencefálica, una barrera que protege nuestro sistema nervioso central, aumentando su permeabilidad. Esto permitiría que células del sistema inmune crucen esta barrera, lo que les permitiría llegar a las neuronas y atacar así a la mielina. Esta segunda hipótesis es la llamada outside-inside, es decir, que va desde fuera hacia adentro. En mi opinión, ambas hipótesis son válidas y tienen sentido, pero considero que la gran mayoría de pacientes inician el proceso desde fuera. La gran mayoría y con diferencia. Mi postura defiende como principal la hipótesis de que el problema se inicia en el exterior del sistema nervioso central y es la que tengo en cuenta para trabajar esta enfermedad. El motivo principal es porque doy a los factores ambientales una importancia vital. De hecho, forman parte de la ecuación de la esclerosis múltiple. Pienso que el estilo de vida en las sociedades modernas no tiene nada que ver con la manera en que deberíamos vivir como especie. Creo que estamos haciendo las cosas muy mal y nuestros cuerpos en general no están muy sanos. Pero independientemente de dónde comience, también pienso que ambas hipótesis se podrían trabajar con el estilo de vida. Tu genética no la puedes cambiar. Tus genes son los que son. Si fuiste infectado o infectada durante tu infancia, es algo que tampoco vas a poder cambiar. Pero sí que puedes llevar un estilo de vida más ancestral, más paleo, más acorde a tu especie. Los factores ambientales sí que los puedes cambiar. Eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de ti. Los factores ambientales son trabajables y por eso pienso que la esclerosis múltiple se puede trabajar, aunque nos digan que no tiene cura. En mi opinión, nos dicen eso porque piensan que no vamos a cambiar la forma en que vivimos, cuando sí la podemos cambiar. En el siguiente vídeo hablaré de la barrera hematoencefálica, una pieza que considero clave en la esclerosis múltiple, y explicaré por qué, en mi opinión, esta enfermedad sí que tiene cura. Y en otro vídeo posterior explicaré algunas estrategias que considero podemos adoptar los pacientes para trabajar esta barrera hematoencefálica. Porque al contrario de lo que nos dicen, en mi opinión, sí que se puede dejar atrás esta enfermedad. Yo todavía no lo he conseguido, pero estoy convencido de ello y creo que voy por buen camino. Subiré estos dos vídeos cuando los tenga listos. Amigos, la clave está en el ambiente, en lo que haces en tu día a día. No tienes que hacer lo mismo que yo, pero si tienes esclerosis múltiple, otra enfermedad autoinmune o cualquier otra enfermedad relacionada con el estilo de vida moderno, te recomiendo poner el foco en el ambiente, en la forma en que vives, en tu estilo de vida. Establece un camino para tu caso particular y síguelo, porque estoy convencido de que se puede hacer. Empodérate como paciente. Analiza qué factores ambientales podrías corregir en tu caso particular. Muchos ya lo han hecho y han salido de enfermedades que según la medicina moderna no tienen cura. Lo vamos a dejar aquí. Dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal, así te enterarás cuando suba los siguientes. Recuerda que los dos siguientes continuarán sobre la esclerosis múltiple y en concreto hablaré sobre una pieza clave de esta enfermedad. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuídate.